Asambleas espirituales de los seres espirituales de luz, las asambleas espirituales de los seres espirituales de las tinieblas. Vamos a estudiar los nombres del Altísimo en hebreo, griego y latín, las jerarquías y poderes, hasta donde nos dé la bendición esta noche el Señor de que lleguemos. En primer lugar, vamos a entender como punto de partida segunda de Timoteo 3:16. Preste atención en lo que le voy a decir. Ahí enseña que toda la escritura es inspirada por Elohim, por Abba, por el Eterno, por Hashem. Amén. Aquí tengo una versión que lo explica muy bien. En realidad es en inglés, pero se lo puedo decir en español porque lo explica muy bien aquí en esta versión. Léelo, por favor. Escuchen eso. Todo lo que está escrito en la Biblia viene del Espíritu de Dios. Nos ayuda en muchas maneras. La Biblia nos enseña qué es lo que es cierto. Nos advierte cuando estamos haciendo cosas incorrectas y nos demuestra lo que es correcto. Nos enseña cómo vivir buenas vidas. Amén. En las otras versiones dice: toda la escritura es inspirada por Abba, útil para redarguir, para corregir en justicia, para que el hombre del Señor sea guardado enteramente perfecto para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por el Eterno. ¿Será cierto? ¿O será mentira? ¿O han hecho cambios? Ahí quiero que ponga su mente a trabajar. En primer lugar, Jeremías 8:8. La pluma mentirosa del escribano, los judíos cambiaron bastante de lo que es Torah y Tanakh. El Antiguo Testamento, ellos hicieron los cambios que ellos quisieron y corrompieron muchas áreas de las Escrituras. Les estoy hablando del Antiguo Testamento porque después voy a hablar del Nuevo Testamento. Entonces Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo a Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por el Altísimo. Pero Jeremías dice que la pluma del escribano, los escribas, han cambiado en mentira las Escrituras. Léelo, por favor. Jeremías 8:8. Ajá. Aquí dice: ¿Cómo pueden decir las leyes del Señor entendemos cuando sus maestros las han torcido, dándoles interpretaciones contrarias a lo que yo dije? Oiga, los maestros las han torcido, han cambiado, dice la Escritura, la pluma de mentiras de los escribanos. En otras palabras, la Biblia tenía los líderes religiosos que eran los escribas, que eran los doctos que escribían, trazaban las Escrituras. Pero ellos cambiaron mucho las Escrituras. ¿Por qué? Porque Israel se metió a la idolatría, al paganismo y al satanismo, al extremo. Por eso dice Jeremías 8:8 que la pluma del escribano ha cambiado en mentira. Muchas mentiras y mucho paganismo metieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahí está la verdad del Evangelio, sí, pero también hay mucha mentira. Nosotros como siervos del Altísimo tenemos que enseñar la verdad y sacar la verdad escritural, pero buscando en las fuentes antiguas, es decir, el hebreo, el griego y el arameo, lo que significa cada palabra o cada tópico en la lengua original. Les voy a decir por qué. Un ejemplo que han cambiado la verdad en mentira. Ya vimos que Jeremías 8:8 han cambiado la verdad por la mentira, por la pluma mentirosa. Vea Levítico 16:7. Bendito es el Señor. Levítico 16:7 en adelante.
Ahí dice la Escritura que Israel tomaba un cordero para sacrificarlo al Altísimo y tomaba un macho cabrío para sacrificarlo a Azazel, Seirim en hebreo, que significa macho cabrío, espíritu inmundo del desierto, Baphomet en nuestros días. ¿Cómo la ven? Léelo. A continuación, llevará los dos machos cabríos ante la presencia del Señor a la entrada del santuario. Hasta el 10. Y echará suertes para determinar cuál será el del Señor y cuál será dejado libre. El macho cabrío asignado al Señor será sacrificado por Aarón como ofrenda por el pecado. El otro será conservado vivo y será colocado delante del Señor. Sobre él se realizará la ceremonia de la expiación y enseguida será enviado al desierto para Azazel. Oiga, ellos sacrificaban un cordero para el Altísimo, para expiación de sus pecados, y otro, un macho cabrío para Azazel al desierto. En otras palabras, le servían al Altísimo y le servían a Azazel, al Dios inmundo de los desiertos. Lee Isaías 13:21. Seirim en hebreo, que significa macho cabrío, espíritus inmundos del desierto. Ahora en estos días diríamos, ¿quién es la cabra de Méndez? Azazel. Baphomet es una cabra que el Señor la reprende, la cabra andrógena. Isaías 13:21. 13, ¿verdad? 13:21 sería: las fieras del desierto tendrán ahí su morada, y por sus casas andarán bestias ululantes. Las habitarán los avestruces, y los demonios tendrán ahí sus danzas. 13:21. 13:21. Busca el texto donde dice que sacrificado. Ya leíste el texto a Azazel. Sacrificaron uno para el Señor y otro para Azazel. En otras palabras, hermanos, la Biblia dice, Isaías 28:10, renglón tras renglón, línea sobre línea, poquito por aquí, un poquito por allá. En otras palabras, no toda la escritura llega limpia a nosotros. Nosotros tenemos que irla buscando despacito, limpiando, ordenando. Repito, la palabra del Señor aquí está, pero no toda está inspirada por el Altísimo. Le han hecho muchos cambios, tanto en el Antiguo Testamento, que la pluma del escribano metió un montón de herejías que no las vamos a ver esta noche. Solo les di una, que les ofrecían un macho cabrío a Azazel y un animal de holocausto al Altísimo. ¿Qué dice Isaías 28:10? Búscale una versión más entendible, porque a veces 28:10, sí. Isaías. Gloria al Señor. Vamos a ir rápido. No, si es. El 28:10 aquí dice. Isaías 28:10. Gloria al Señor. Nos dice las cosas una y otra vez, renglón por renglón, con palabras tan simples. Así. ¿Solo así? Sí, así dice. Mejor buscar una versión más clara, porque dice línea por línea, renglón por renglón, un poquito por aquí, otro poquito por allá. Así dice la palabra que nos va a enseñar. Por eso les digo, hay un montón de versiones bíblicas, si uno las quisiera usar. Unas le quitan un montón, otras las mandan por otro lado y van quitando la desviación de la mente a lo que es la palabra espíritu. Por eso les repito, toda la escritura es inspirada por el Altísimo, pero le han hecho muchos cambios.
tanto los escribas en el Antiguo Testamento, como vimos Jeremías 8:8, y en el Nuevo Testamento, Roma papal, el Vaticano hizo unos estragos en el Nuevo Testamento, que ahora vamos a ver algunos, poquitos, pero vamos a ver algunos. ¿Ya encontraste en otra versión? ¿Qué llamas así? Sí, más entendible, porque hay versiones, hermanos, que las sociedades bíblicas solo forman las versiones por negocio. No les importa si va a haber bendición espiritual, o simplemente quieren vender, porque ellos en vender más versiones, más dinero ganan las corporaciones. Son como los narcotraficantes de la medicina. La misma cosa viene siendo. Le meten medicina a la gente que no necesita medicina, y a veces ni sirve la medicina. Bueno, lo que la idea voy a avanzar. En hebreo, en griego, para referirse al Altísimo, aunque sea la Valera, la revisada, la nueva versión, Reina Valera de 1909. Esa de ¿qué? Recuerde, Seirim significa macho cabrío, es Azazel o Baphomet, como dice Levítico 16, 7 al 10, que sacrificaban un macho cabrío para Azazel y un cordero para Hashem. Yahweh dice que, pero es otro nombre inventado. En este dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Ahí está. Ahí quiere decir que no todos vamos a encontrar la verdad en un solo lugar. Renglón por renglón, línea por línea, mandamiento por mandamiento. Poco a poco vamos a ir juntando las piezas para alcanzar las bendiciones del Todopoderoso. Bueno, vamos a ver los nombres verdaderos del Eterno. En el Antiguo Testamento, más bien en 1 Corintios 2:13, Pablo dice, lo cual también hablamos, no con palabras de humana sabiduría, sino las que enseña el Espíritu, el Ruach, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los nombres sagrados en hebreo traducidos al griego. Pero lo que pasa es que nosotros ya no tenemos la traducción del griego al español. A nosotros lo que nos dieron fue las traducciones del hebreo al griego y del griego al latín. El latín es el idioma de Roma. Entonces nosotros tenemos el eudorromano en todas las versiones. Ejemplo, dice Elohim en hebreo, y el otro nombre sagrado que es impronunciable, YHWH, también le decían Adonai, que significa Señor. Su equivalencia en griego es Theos. Oiga lo que le digo. Theos. T-H-E-O con tilde y S. Theos y Kyrios. Los judíos reemplazan YHWH con Adonai. Ahora, Theos significa, oiga, lo que nosotros nos dijeron Dios, en griego es Theos. ¿Y qué significa Theos? Correr, moverse velozmente, indicando aquel que se manifiesta en acción, en energía divina. No tiene nada que ver con Dios. Aquel que se manifiesta con energía divina, el ser divino, Theos. Y Roma le puso Dios, porque fue Roma el que nos dio esa descripción. Theos también significa una entidad poderosa, luminosa, no humano. Eso significa, digamos, lo que decimos Dios en español,
Pero Dios en español es traducido de que el latín romano fue el que nos dio ese concepto de Dios. Pero en realidad Dios en griego significa Zeus. Zeus era el dios principal de los griegos. En otras palabras, cuando usted dice Dios mío, te alabo, te adoro, bendigo tu nombre, está diciendo Zeus, y lo adora y lo alaba, porque así Roma quiso corromper las escrituras. Pablo dice todas las escrituras son inspiradas por el Altísimo, pero ya vimos que los escribas trastornaron el Antiguo Testamento y Roma el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, Kyrios es otra palabra, significa autoridad, poder legítimo, fuerza, estabilidad. Kyrios representa al YHWH del tetragramatón. O sea que en vez de decir Dios, los griegos dijeran Kyrios. ¿Cómo la ven? ¿Qué diferencia? Filipenses 2:11 se traduciría así: toda lengua confiese que Yeshua es el Mesías, es Kyrios, para la gloria de Theos, Abba el Padre. Eso significa. Pero en español lo dijeron para la gloria de Dios, de Zeus el Padre. Ese es el problema, hermanos. Por eso es que las iglesias no hay avivamiento verdadero. Hay tembladera, botan a la gente, hay un montón de cosas que suceden, y un montón de profetas, pero le profetizan en el nombre de Jehová y todo eso. Y todo eso es invento romano. Eso para mí es lo que a mí me pone a veces un poco dudoso en las profecías y tanto profeta que anda por ahí. Yo no dudo que haya profecía del Espíritu, claro que la hay, pero ¿dónde están? Porque si a mí me vienen profetizando en Jehová, yo los mando por otro lado, porque no es lo correcto. Y el que tiene el verdadero Espíritu Santo, el mismo Espíritu verdadero santo del Altísimo, le va a dar el discernimiento para que no mencione los nombres que Roma nos ha dado. Eso es tremendo, hermanos. Entonces, en hebreo, Theos o Kyrios. Ya vamos a ver cómo es que están formados esos seres. Nombre del Eterno. Elohim es un título utilizado 2600 veces en el Antiguo Testamento. Enfatiza al Creador Todopoderoso, Génesis 1:1. En el principio, bara, en hebreo, Elohim creó los Shamaim, los cielos y la tierra, punto. Génesis 1:1. Pero Elohim es trascendente porque existió antes de toda la creación. Es indivisible, que no se puede dividir, no se puede partir en partes. Es atemporal porque es antes de todos los tiempos. Él es el Olam, el Eterno. Entonces, Theos se refiere al Creador Todopoderoso. Pero Elohim en español, Dios. Pero significa divinidad, deidad en un sentido general. No en un plural politeísmo, sino majestático, por la grandeza y la plenitud de la deidad, de la divinidad. Se utiliza Theos o Kyrios, ejemplo, Éxodo 23. Dioses, mire qué dice, lee Salmo 135:5. Oiga lo que dice. Por eso, si uno no sabe buscar en hebreo, griego, arameo, se confunde y piensa que hay seres que están al nivel del Altísimo. Léelo, por favor. Oiga esta palabra. Yo conozco la grandeza del Señor. Sé que
es mayor que la de cualquier otro Dios. Yo conozco que la grandeza del Señor es mayor que la grandeza de otro Dios, como que existieran otros seres. Por eso dice un texto: el Señor en medio de los dioses juzga. Pero ¿qué es lo que pasa en todo eso? Que Teos o Kyrios se refiere al Altísimo, pero ahí no significa dioses en sentido de igualdad al Altísimo, sino que ahí se usa una palabra shedim en hebreo, que significa entidad, seres espirituales demoníacos caídos, poderosos pero inferiores a Cristo, porque al Altísimo nadie se le puede igualar. Pero cuando dicen a un nivel, que es mencionar que Dios está en medio de los dioses, un ejemplo, está diciendo que están como al mismo nivel todos. No, hermanos, ninguna creación está al nivel del Altísimo, nadie. Entonces Shedim, ahí donde dice dioses, vuelve a leer el texto, donde dice dioses, Salmo 135:5, mire esta versión lo que dice, Salmo 135:5. Es que esto es precioso, hermanos. 135:5 dice, en la Valera que todos usamos, dice: porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Pero en realidad no son dioses, son seres caídos poderosos, y se les llama Shedim en hebreo, o Sedim, que significa entidades, seres espirituales caídas demoníacas, que tienen poder pero de menor rango. Porque entonces cuando dice es mayor que todos los dioses, como que los seres de las tinieblas estuvieran a un gran nivel. No, hermanos. Éxodo 23. Éxodo 23. Vamos a ir rápido. Ahora bien, vamos a hablar de los consejos y las asambleas rápido después. Éxodo 23 es: no tendrás otros dioses además de mí. Oiga, entonces la gente cuando lee no tendrás otros dioses además de mí, hay otros dioses, dice la gente, hay otros seres iguales al Altísimo, porque está diciendo no tendrás otros dioses como a mí. No, está diciendo no tendrás Shedim, no tendrás entidades, seres espirituales caídos demoníacas, que los adores en vez de a mí. Mire cómo le hicieron los cambios. No vas a tener identidades caídas, seres caídos que los adores en vez de mí. Mas sin embargo ahí lo ponen como que estuvieran al mismo nivel, porque el latín fue el que nos dio ese lenguaje, hermanos, corrompido, y corrompió el sentido de las palabras. Ahora bien, Salmo 96:5. Ahorita vamos a entrar a la deidad, a las asambleas. Salmo 96:5. Existen, hermanos, consejos, asambleas, así como en la tierra hay corte federal, corte estatal, y hay grupos, senado, congreso y todo eso. En el mundo espiritual también existe, en lo divino y en lo satánico. Vamos a ver. Ahorita vamos a llegar a eso. Porque los dioses de otras naciones no son más que ídolos, pero nuestro Dios hizo los cielos. Fíjese, cuando uno lee así, los dioses de otras naciones no son más que ídolos, pero nuestro Dios hizo los cielos, está como comparando
¿Me entiende? La riqueza espiritual del Altísimo con un sedín, con un ser caído, con un ángel caído. Por eso le digo, toda la escritura es inspirada por el Altísimo. La corrompieron los escribas del Antiguo Testamento, Jeremías 8:8, y la corrompió el Vaticano metiéndole un montón de cosas raras. Por eso tiene que saber limpiar la escritura uno. Aquí está la verdad, sí, pero tiene que saber limpiarla, porque si no, damos vuelta como el pueblo de Israel en Egipto. Salmo 82:1. Vamos a ir rápido para las asambleas. Asambleas celestiales. Dios está en el tribunal del cielo, pronuncia sentencia contra los jueces. Ahora, no es Dios el que está en el tribunal, porque Dios ya dijimos que es Zeus. Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Para revertir la mentalidad, porque entonces estaríamos adorando a Zeus, el dios griego. Tenemos que decir Elohim o Abba o YHWH está en los cielos y Él juzga sobre todos los tribunales, algo así. Vuelve a repetir. Oiga, es que tenemos que entender, hermano, la palabra es delicada, pero es linda, es espiritual, pero nos han dado un montón de cambios y engaños que si nosotros lo discernimos en el espíritu, no fluye la presencia. Dios está en el tribunal del cielo, pronuncia sentencia contra los jueces. Entonces podemos decir, el Altísimo está en el tribunal del cielo y juzga sobre todos los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Son las jerarquías caídas que dice Pablo en Efesios 6:12 y en Colosenses 1:16, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay asamblea celestial, hay consejo de seres espirituales. Elohim está en la congregación de los poderosos, en medio de los Elohim o de los Sedim juzga. Cuando dice Job 1:6 que un día se presentaron delante del Altísimo, léelo, Job 1:6, rápido. Job 1:6. Primera de Reyes 22:19. Ahí están las asambleas divinas y las asambleas caídas. Entonces el Altísimo tenía que hacer que Acab cayera, de alguna manera fuera derrotado. Entonces el Altísimo dijo desde las alturas, no estaba en la asamblea. Él tiene las asambleas y tiene sus súbditos, estaba Cristo y todos los seres espirituales que están ahí, los que gobiernan en la luz. Y él dijo, ¿quién irá para hacer caer a Acab? Entonces voló un espíritu maligno y se puso delante. Delante quiere decir en la presencia. No es que estuviera el Padre y un viejito y todos los ángeles y los demonios y los ángeles buenos mezclados. No, hermano. El Altísimo nos observa, nos mira desde su morada de gloria. Y entonces Él le dijo, el demonio dijo, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Anda, le dijo el Señor. Ve, tú lo vas a guiar. Job 1:6. Aquí dice, primera prueba de Job. Cierto día en que los ángeles se presentaron ante el Señor, acudió también con ellos el ángel acusador. Dice, ¿de dónde vienes?, le preguntó el Señor al acusador, y éste respondió, de rondar la tierra y recorrerla por todas partes. Entonces Dios preguntó al acusador, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra, hombre perfecto y recto que me teme y se abstiene de todo mal. Amén. ¿De dónde viene?, le dijo el Señor. No el Altísimo. Les he dicho que el Padre no tiene una relación directa con sus seres caídos y nosotros. Quien está reconciliándonos con el Padre es Mashiach, Cristo el Verbo. El Verbo Cristo fue el que le preguntó, ¿de dónde viene Satán? De rodear la tierra y andar por ella, de andar sobre la tierra encima.
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra? Hay concilios celestiales. Mire, 1 Reyes 22:19, rápido. Te vas a dar cuenta que ahí en el concilio celestial, porque hay cortes, hermanos, en los cielos. Por eso dice Pablo, hablando de las jerarquías, que hay tronos, hay dominios, hay principados, hay potestades, hay huestes, hay legiones. Y cada de esas cosas las tenemos que conocer y ponerlas en su lugar. ¿Dónde viven esos seres? En el segundo cielo. Todo Satán vive arriba en el segundo cielo. Ya les he enseñado que Pablo fue al tercer cielo, que los judíos dicen que existen 7 cielos. El libro de Enoch dice que existen 10 cielos. Algunos judíos cabalistas dicen que existen 260 cielos, pero Efesios 4:10 dice que nuestro Señor Yeshua Mashiach subió por encima de todos los cielos. Vamos. Primera de Reyes 21:19. Oiga, dale este mensaje de mi parte. ¿No te ha sido suficiente matar a Nabot? ¿Debes robarle también? Debido a esto, los perros lamerán tu sangre en las afueras de la ciudad, de la misma manera que ellos lamieron la sangre de Nabot. ¿Me has encontrado, enemigo mío?, exclamó Acab cuando vio a Elías. Sí, respondió Elías, he venido porque no haces otra cosa que ofender al Señor, pues solo sabes hacer lo malo. ¿En qué estás leyendo? Ese es el versículo 20. Primera de Reyes, 22. O 21 22. Ahí es donde manda el Altísimo y el demonio le pregunta, ¿quién irá, dice el Altísimo, en su corte celestial para hacer caer a Nabot? A Acab, porque Acab fue el que le quitó la viña a Nabot. Unos decían de una forma y otros de otra forma, los ángeles caídos. Y un espíritu se puso en pie y dijo, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Tú vas a ir, porque el Altísimo usa a los ángeles caídos para ejecutar juicios aquí en la tierra también. ¿Qué dice? Oiga. Primera de Reyes 22:19 dice, Micaías respondió, escucha esta otra palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y los ejércitos del cielo que estaban alrededor de él. Entonces el Señor preguntó, ¿quién irá a inducir a Acab para que vaya y muera en Ramot de Galaad? Oiga. Varias sugerencias se hicieron hasta que un ángel se acercó al Señor y le dijo, yo lo seduciré. ¿Cómo lo harás?, le preguntó el Señor. Y él respondió, yo iré como un espíritu mentiroso y hablaré por boca de sus profetas. Y el Señor dijo, eso está bien, ve, porque tú lo lograrás. ¿No ves? El Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas, pero el hecho es que el Señor ha decretado el desastre para ti. Amén. Un ángel se puso en la presencia del Señor. Recuerde, hay ángeles de luz y hay ángeles caídos de las tinieblas. Un ángel de las tinieblas se le puso enfrente al Señor y le dijo, yo iré. ¿Cómo lo vas a hacer?, le dijo. Aunque el Señor conoce todo, le dijo, yo iré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Por eso, hermanos, hay que discernir en estos tiempos quién nos profetiza, qué nos profetiza, cómo nos profetiza. La Biblia dice, Daniel 7:10, que miles y miles le servían y millones de millones asistían, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hay asambleas, hay, hermanos, lugares así como las cortes acá, allá en los cielos también. Nada puede ser el diablo aquí en la tierra si no se le da permiso arriba. Por eso, hermanos, Deuteronomio 32:7, ya vamos a ir terminando. Sacrificaron sus hijos a los Shedim, a los demonios, y no a Hashem, al Todopoderoso. Sacrificaron sus hijos a los seres caídos, demonios que no habían conocido. Deuteronomio 32, versículo 7. Aquí dice 17.
sacrificaron a dioses paganos, a nuevos dioses que nunca antes habían adorado. Ok, esos dioses paganos son los Shedim, que significa entidades espirituales rebeldes, ángeles caídos, asociados con la idolatría. Se oponen a los planes divinos del Altísimo. Eso está tremendo. Voy a avanzar. Pablo reconoce las jerarquías, Efesios 6:12, porque no tienen lucha contra carne y sangre. Hay una gran coordinación. ¿Cómo dice? Los malak son los mensajeros, los emisarios divinos y emisarios del diablo también, los malak caídos. Salmo 103:20. Los serafines y querubines, Isaías 6:2. Serafín significa ardiente, seres de fuego. A Isaías dice la Biblia que dijo Isaías: yo soy un hombre de labios inmundos. Y un serafín tomó unas tenazas y agarró una brasa encendida del santuario y quemó los labios de Elías y le dijo: tus pecados te son perdonados. Esos seres ven la gloria de Dios. Mire, de Dios, del Altísimo. Entonces, los querubines custodian la gloria del Todopoderoso. Estaban en el Edén. Dios, el Altísimo, puso para que cuidasen la entrada al huerto y también cuidasen el arca del pacto, según 1 Reyes 22:19. Querubines hay varias clases. Hay querubines de 4 rostros, como dice Ezequiel. Hay querubines que son ruedas sobre ruedas y bien misteriosos, que manejan la gloria del Altísimo. Y otros querubines que son con de 6 alas. Esos son los serafines. Entonces son seres espirituales de alto rango. Así que sacrificaron a los Shedim, espíritus inferiores asociados con la idolatría, culto a los demonios. Salmo 106:37. Recuerden, Isaías 13:21, para ir terminando. Isaías 13:21. Los Seirim, macho cabrío, espíritu del desierto. La jerarquía de Efesios 6:12. Archai, principados. Exousai, potestades. Cosmocratores, gobernadores del mundo. Neumática, ponerias, espíritu de maldad. Son niveles. Colosenses 1:16. Tronos, quiriótetes, dominios. Archai, principados. Exousiai, potestades. Son niveles distintos, hermanos, de jerarquía de seres espirituales de maldad. Hay muchas. Pero, ¿qué ha pasado con nosotros? El problema es: toda escritura es inspirada por Hashem, pero la pluma del escribano ha cambiado en mentira. Ha quitado verdades y ha metido mentiras. Eso está profundo. En otra ocasión les voy a enseñar otras cosas, porque poco a poco a veces no entiende uno tanto laberinto, tantas cosas. Concluyo con esto. Lee ese texto que te dije ya para terminar. Isaías 13:21. Eso es el que habíamos leído al principio. Ese es: las fieras del desierto tendrán ahí su morada, y por sus casas andarán bestias ululantes. Las habitarán los avestruces, y los demonios tendrán ahí sus danzas. Hermanos, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cómo decimos? No diga Jehová, no diga Dios. Es que eso es profundo, hermano. ¿Y cómo nos va a quitar eso? Si eso lo ha enseñado toda la vida. Porque cuando yo empecé a abrir los ojos en todas las verdades bíblicas,
Yo pensaba que toda la escritura realmente como la tenemos es la palabra del Altísimo. Y yo hasta discutía, no, mire, toda la palabra es la verdad del Señor. Pero cuando me di cuenta que la pluma del escribano cambió en mentira muchas cosas y que Roma metió otros seres paganos para que los adoremos, entonces dije yo, aquí está la verdad, pero es como comerse una mojarra frita o asada. Hay que saberle quitar bien las espinas o los huesos, porque si no se le traban. Vamos a orar y hay preguntas. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nos llenes de alegría, de gozo, de paz, nos enseñes a conocer las verdades escriturales, a amarte y a servirte con limpia conciencia, con todo nuestro corazón, ser fiel a tu palabra, Señor, y aprender a madurar, a desechar lo que no nos conviene y a tomar lo que nos conviene conforme el Espíritu Santo dé testimonio a nuestro espíritu. Amamos y bendecimos tu santidad. Nos humillamos delante de tu presencia. Enséñanos, Señor, a ser escrutinadores de tus sagradas escrituras en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Hermana América, ven a apagar el teléfono. Preguntas. Si eso no está bien. Decir en lugar de Dios,